porque a los 32 años ya casado yo y con un hijo, decido cerrar todo, que eso implicaba hacer corte como de 200 personas, 7 proyectos, y obviamente muy, muy pegado a mis papás, el pleito con la familia. ¿Qué es lo que te llevó a cerrar todo? La energía interna de decir, esto no quiero. Por ejemplo, en mi experiencia, uno de mis negocios era producir y exportar mezcal a Estados Unidos. Cuando llega la conciencia y dice, oye, ¿estoy aportando valor o estoy destruyendo? Qué buena pregunta. ¿No? Entonces, ahí fueron esas preguntas cuando decía, no, es que yo no quiero pasar mi tiempo viendo cómo hago a la gente adicta. Porque luego seguramente muchos pensarán igual que yo, donde dices que el tema de la espiritualidad y el tema del dinero no conectan. Son lo mismo, diría yo. Me gustaría que me explicaras desde tu experiencia cómo y en qué punto conecta la conciencia, la espiritualidad con el dinero y los negocios. ¿No? Que es como, en metafísica, pues es el orden de las prioridades. Primero ser y luego el hacer para lograr el tener. Sí. Pero el tener ya como una consecuencia. ¿Dónde me cambió a mí el paradigma y dónde veo que muchas veces cambian los empresarios? Que el enfoque es el tener. No importa lo que haya que hacer y en lo que haya que hacer, en quién me convierto en ser. Sí, está al revés. Exacto, completamente. Por eso, aunque logres ventas de 300, 500 millones, lo que logres, llega el vacío. Te estás acostado contigo mismo en la noche, ya se durmió tu pareja, tu esposa, y dices, ay, cabrón. O sea, ahí sí no te puedes esconder de esa incomodidad. Transfórmate interiormente es un podcast donde la conciencia se encuentra con los negocios. Aquí descubrirás cómo el crecimiento personal y la transformación interior son la clave para crear empresas prósperas, auténticas y con propósito. Cada episodio ofrece reflexiones, herramientas prácticas e historias inspiradoras que te ayudarán a alinear tu mundo interior con los resultados externos. Porque transformar tu vida es el primer paso para transformar tus negocios. Negocios con propósito, vida con sentido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gerardo Félix, el León de la Conciencia. Y es un placer el día de hoy compartir con todos ustedes este podcast que se llama Transfórmate Interiormente, en el que la línea de la entrevista que vamos a manejar tiene mucho que ver con conciencia, pero también tiene que ver con negocios, un tema que de alguna manera a todos nos importa. Y el día de hoy es un placer presentar a una tremenda persona, pero sobre todo un buen y querido amigo que tengo la fortuna de conocerlo desde hace tiempo, mi querido Saulo Herrera. ¿Cómo estás, hermano? Muchas gracias. Pues bien contento por este espacio contigo y sobre todo dándole mucha buena vibra para que llegue a mucha gente tu podcast. Agradecidísimo por la invitación, de verdad, con mucho cariño y con esta sensación de que hagamos algo bonito, porque ya hemos estado juntos en algunos otros programas, pero ya el tuyo solo es interesante. Sí, está padre. Espero estar aquí varias veces. Así va a ser, querido. Oye, quiero aprovechar muchísimo el tiempo porque te lo comenté afuera del aire. Quiero sacarle todo el jugo a este podcast y sobre todo me interesa enviar un mensaje muy claro a las personas que van a ver este contenido. Vamos empezando con la pregunta número 1. ¿Quién es Saulo Herrera? Bueno, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista como persona, general, como empresario, como profesional, ¿cómo te autodefines? Ok, pues buscador completamente. Creo que siempre esa es la parte que me ha impulsado y que incluso me llevó a entrar hace 14 años a este mundo de la espiritualidad, de la energía. A mí me tocó entrar a través de la metafísica por el tema de los negocios. Entonces, en ese buscador me defino también como curioso, muy estar siempre investigando, pero sobre todo en el área de las empresas. A mí me tocó empezar muy joven con ese gusanito de poner negocios. Afortunadamente con una familia que me apoyó mucho, papá y mamá, que me impulsaron y me daban ahí el respaldo. Entonces pude empezar pronto a jugar en las empresas, ¿no? A poner esto. ¿Cómo me definiría hoy? Más como también divulgador de conciencia. Y mi área de trabajo, pues sí, son las empresas. Siguen siendo hasta ahorita y las empresas. Ahorita actualmente participo en... Justamente eso es lo que te iba a preguntar. En el área de las empresas, ¿a qué es a lo que te dedicas actualmente? Tengo una empresa de transporte actualmente en Guadalajara y una consultoría de negocios y ayudamos a las empresas
pues a mejorar sus procesos, eficientizar sus modelos comerciales, modelos operativos, modelos administrativos. Ujú. Hace rato hablaste de una incursión que tuviste a través de la metafísica. Exacto. ¿Cómo ese camino de la metafísica te fue llevando hacia lo que haces el día de hoy? Uy, yo creo que aquí ya lo podemos ir ligando con la Sí. misma metafísica, ¿verdad? Yo sí soy un convencido de que todos somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Ujú. En mi camino tenía alrededor de 26 años, hace ya 14, Ujú. y ya mis empresas ya estaban sólidas en ese momento, pero las ganas de más y más y más me enganchó con un curso de manifestación. Ya. Yo conocí la metafísica por un curso de la ley de atracción, Ah, ok. ¿no? Y la verdad es que fue muy bueno para mí, porque de los 26, 27, más o menos a los 30, ese curso me detonó un crecimiento, yo calcularía que hasta a veces del 100% en esas empresas, a grado tal que hubo un momento en donde tenía ya actividad en 7 estados de la República. Ya. Entonces, la metafísica me ayudó mucho a llevar a mis empresas a otro nivel. Y después vinieron procesos personales, cerca de los 32, a estar experimentando, ¿no? Pero la empresa, por el lado de la manifestación, me llevó a la metafísica, muy curioso. Aquí hay un fenómeno curioso que al menos a mí me ha tocado experimentar y creo que vas a estar muy familiarizado con esto. En las épocas en las que vivimos las mayores crisis, llámese sociales, personales, existenciales, es cuando nos vemos en la necesidad de ponernos creativos y de crear cosas, ¿no? Entonces creo que en esos momentos de crisis es cuando surgen las grandes oportunidades, ¿no? Tú me hablas de que emprendes desde muy joven, tienes estos proyectos de negocio, en algún momento dices, no, ya no es empresas a lo que me quiero dedicar, quiero dar un giro, te cambias de ciudad. ¿Ese giro que diste a tu vida tuvo que ver con alguna crisis que hayas atravesado en algún momento relacionada con el tema de la metafísica? Yo creo que no necesariamente con crisis. A mí la metafísica, a través de la meditación, me ayudó mucho a aclarar mi mente. Pero a veces, a ciertas personas, en ese aclarar la mente, te vas dando cuenta de la capacidad que Ujú, tiene tu mente, ¿no? ujú. Y muchas veces, pues yo creo que ahorita es muy complicado definir hasta dónde puede llegar el alcance de la mente. Entonces, lo que yo veía y lo que yo me daba cuenta es que todo lo que estaba aprendiendo, digamos que estaba en un nivel de vibración aquí y lo que Sí, hacía estaba acá. Porque mis negocios ok. tenían que ver mucho con política, con estos giros, ¿no? Mm, Entonces, yo entrevistaba, por ejemplo, gobernadores para una franquicia de revistas que teníamos. ujú. Y de pronto, energéticamente, mi mente ya me hacía preguntas así de, ¿y aquí le vas a seguir? O sea, en Sí, este ámbito te vas a, con esta gente, o sea, en este sí. giro. Entonces, fue así como, ya no encajo, ya no me siento tan ¿En cómodo. algún momento encajaste? O sea, Sí, ¿sientes que claro, encajaste en ese sí, sí, rubro? al 100%. Hablando estrictamente de este tema empresarial, del Saulo de aquel entonces, ¿a dónde es a donde querías llegar o cuál era tu Uy, propósito? qué buena pregunta. Donde yo vivía era una ciudad muy pequeña, Sí, ¿no? Entonces yo siempre decía, mi propósito es hacer de esta ciudad algo que, o sea, impactar, ¿no? ya. Hacerla grande, pero que eso me llevara egoístamente, desde mi punto de vista, a mí, Ujú, a ser alguien ahí de peso, ¿no? En la ujú, ciudad. Es una ujú, ciudad pequeñita, entonces ujú. siempre te das cuenta. Entonces ese era mi objetivo. Yo quiero Quiero ser muy alguien pesado aquí, pesado, muy ¿no? en, o sea, no muy en esta parte que ahora lo entiendo, de como del ego, ¿no? De Sí. querer demostrar. La Ujú, realidad era esa. Detrás de todo mi proceso, luego yo me di cuenta de mis heridas de infancia, de cómo funcionan o funcionaban en mí, por ejemplo, la herida de rechazo y el querer demostrar, querer ser aceptado. Y al momento ya que dije, no, ya a ver, ni necesidad tengo cabrón, de andar, ya, pero ya fue después de un proceso muy largo, ¿eh? sí, Al principio, por supuesto, yo me levantaba a los 25, 26, sí, pero con todo, sí, ¿no? hombre, A romperla. emocionado, feliz, motivado, con Sí, ese objetivo, sí. ¿no? Te va muy bien,
pero ya después llegan momentos que sí tienes que, como te calma, la misma vida te calma, ¿no? Y te haces estas preguntas de, Sí. ¿de verdad quiero seguirle aquí siempre? O sea, Sí. este es el entorno en el que quiero... Hay un tema bien interesante, Saulo, y ahorita que te escucho me viene a la cabeza. Quienes de alguna manera hemos elegido el camino del emprendurismo, al principio empezamos muy inspirados, ¿no? Tenemos un proyecto y creemos que con ese proyecto, uno, la vamos a romper, dos, vamos a lograr el propósito de ese proyecto. Y tres, creo que también muy importante en el tema de los negocios, es que vamos a alcanzar cierta libertad financiera. Claro. ¿Qué nos va a permitir entonces o expandir proyectos o aspirar a una calidad de vida que siempre quisimos, ¿no? Ok. Pero en el camino del emprendurismo ocurre exactamente lo contrario. Te das cuenta que por ahí no va el camino. Te das cuenta que esa persona que querías proyectar no eras necesariamente tú. Te das cuenta que ni siquiera el dinero al final es Era como el motivador. el motivador. Y te das cuenta de un montón de cosas donde sí llegas como a esta crisis existencial y profesional, donde al menos yo me lo he preguntado, decir, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué sirvo? ¿No? Y entonces, eso a mí me ha llevado a derrumbar de alguna manera todo lo que he construido y volver a empezar de ceros otra vez. A lo que quiero llegar es que a veces el camino del emprendurismo, también cuando se tiene cierto nivel de conciencia, es complicado, es confuso. No te garantiza el éxito ni al primero, ni al segundo, ni al tercer intento. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este camino de ir creciendo empresarialmente, pero tienes un gran problema que a la vez es una gran ventaja? Eres una persona que trabaja en la conciencia. Sí. Y ese camino a veces uno cree que es más fácil, pero lo vuelve más complicado. Híjole, depende. A mí se me ha hecho más sencillo, pero tiene que ver también con las técnicas y las herramientas que cada quien va... A mí se me ha hecho más sencillo desde el punto de vista de, no de lograrlo, porque pues lograrlo ya es otra cosa, sino de la claridad mental, ¿no? ¿Cómo lo entendí? Y es mi experiencia personal, puede que no sea la correcta, pero cómo lo integré yo desde el punto de vista de la espiritualidad. Todos los seres humanos tenemos un propósito de vida, ¿no? En la metafísica, que ahora estamos arrancando también ya una universidad, el próximo año lanzamos la Universidad Metafísica. Todos venimos con un propósito de alma, ¿no? Y diferentes propósitos de vida. En los negocios, si tu propósito de vida es ser emprendedor, yo creo que mucha gente en Latinoamérica lo tenemos, en México también. Nada más que hay que hacer ciertas correcciones de energía para poder crear una conexión. Yo creo que ese es el secreto. Como el sistema económico en el que vivimos es de oferta-demanda, lo que sí necesitamos energéticamente conectar es que mi oferta sí resuelva una necesidad de demanda del mercado. Ahí es donde a veces, si estamos muy en el mundo espiritual, nos perdemos, porque a nivel mercado, a nivel competencia, ¿no? Pues es, por ejemplo, tiene un grado de complejidad vender capacitación a diferencia de vender entretenimiento, ¿no? Entonces, sí. Pues la espiritualidad tiene que ver con todo el tema de la capacitación, el desarrollo, ¿no? Entonces, si tu propósito de vida, de alma, energéticamente, tiene que ver con hacer negocios y ya traes un nivel de conciencia, lo mejor es empezar a integrar esas dos partes. Y la metodología que yo he encontrado es y que hemos desarrollado y que incluso a mí me ha tocado aplicarla, es la de la metafísica, precisamente en la consultoría de negocios, en donde vamos muy profundo en el autoconocimiento de la persona para ver cuáles son sus dones, sus talentos, sus áreas de facilidad, ¿no? Y toda su energía ponerla al servicio de los demás. Entonces es la oferta y la demanda, lo que a veces considero yo en donde nos confundimos mucho los que estamos en el mundo de la espiritualidad, es que no sabemos leer la demanda real
del mercado, ¿no? Y háblese del mercado en general, o sea, Sí, del mundo, ¿no? sí. Cuando estás en los negocios es muy sencillo porque la demanda, en los negocios normales, Ujú. la demanda se olfatea porque es el instinto del emprendedor, ¿no? Ujú. Y muchas veces, por ejemplo, a mí me ha tocado estudiar casos de negocios de la transformación del transporte en México, ¿no? Que es el caso Ujú. mío. Pues hubo un empresario que dijo, no manches, las bicis se van a transformar a motos, pum. Meto mi marca de motos, empiezo a vender motos a través de ciertas tiendas, a crédito, facilidades, y voy transformando la industria del transporte. Casi, Ujú. casi las motos van a transformar la viabilidad de las ciudades, ¿eh? Ujú. Muy pronto vamos a estar ante esos retos. Ahí se huele el negocio, creo yo que es desde la perspectiva del ego, por decirlo así, que Ujú. es desde la ambición. Que El siempre, empresario, además siempre el ego va a tener una participación sí, activa, claro. querramos o no, Y qué bueno. seamos muy conscientes o no, ¿no? Sí, sí, También hay sí. que integrarlo en parte de esta dinámica, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces en el tema de espiritual y de desarrollo, como que lo que queremos llevarle a la gente, luego no conecta con la gente, Ujú. ¿no? O la gente no conecta con lo que queremos llevar. Sí. Porque a veces es muy elevado o muy... Pero si es tu propósito y usando herramientas, ese fue mi caso, o es mi caso, usando herramientas prácticas de la metafísica, lo va sacando. Obviamente tiene sus retos diferentes a los de las empresas tradicionales, ¿no? A ver, déjame ver si te estoy entendiendo. Eh, Parte del trabajo profesional que tú haces es como detectar estas áreas de oportunidad Sí, para claro. hacer negocio a través de esas áreas de oportunidad O o de esas ayudarles a empresarios demandas o ayudarles a empresarios a a alinear. desarrollar proyectos. Te voy a decir algo que a mí me pasó y me gustaría saber tu opinión. Yo empiezo hace ya muchos años trabajando la psicoterapia. Ujú. A través de una crisis fuertísima que pasé, me encuentro en el mundo de la psicoterapia. Me empieza a salvar la psicoterapia. Empiezo a estudiar más ramas o herramientas de la terapia tal. Bueno, por alguna curiosa razón, esta terapia mía se va encaminando hacia un aspecto espiritual y de toma de conciencia, Ujú. donde honestamente yo me di cuenta que a la gente genuinamente le ayudaba. Ujú. O sea, la gente encontraba sanidad, encontraba paz, encontraba tal. Perfecto. Yo no sabía en qué punto el tema de la espiritualidad o de la conciencia se podía conjugar con un tema de negocios. Ujú. Porque luego seguramente muchos pensarán igual que yo, donde dices que el tema de la espiritualidad y el tema del dinero no conectan. Pero la realidad es que sí No, conectan. son lo mismo, diría yo. Me gustaría que me explicaras desde tu experiencia cómo y en qué punto conecta la conciencia, la espiritualidad con el dinero y los Ujú. negocios. Yo como lo he experimentado es, bueno, desde el punto de vista de la cosmovisión, ¿no? Metafísica y de Kabbalah, yo te diría que la espiritualidad es todo, Sí. ¿no? Si nos quitamos esa espinita, ya la libramos, ¿no? Entonces, aunque no hagamos ejercicios o prácticas de alguna filosofía, Sí. todos somos espirituales y todos somos seres espirituales Sí. y todos estamos aquí viviendo bajo el mismo, bajo la misma burbuja, por decirlo así. Sí. Ahora, la conciencia sí es muy diferente. Ujú. Por ejemplo, en mi experiencia, uno de mis negocios era producir y exportar mezcal a Estados Unidos. Bien. Y en mi conciencia decía, no, hombre, porque hacíamos reuniones en donde veíamos, por ejemplo, con datos, el consumo promedio del alcohol en un antro contra un restaurante. Entonces estábamos pensando cómo nuestras botellas se consumieran más. Ujú. Cuando llega la conciencia y dice, oye, ¿estoy aportando valor Claro. o estoy destruyendo? Qué buena pregunta. ¿No? Entonces Sí. ahí fueron esas preguntas cuando yo decía, no, es que yo no quiero pasar mi tiempo viendo cómo hago a la gente adicta Ujú. para yo llenarme Sí. las bolsas de dinero dinero. por el alcohol, Sí. ¿no? Entonces, este tipo de
conciencia de preguntas, que es la conciencia interior, llevarla ya a los negocios está más sencillo porque es cómo puedo servir a los demás. Tengo dones y talentos. Soy bueno, soy muy bueno en algo. La gente tiene que conocerse para saber en qué es muy buena. Sí. Y ver si eso que es muy bueno, las demás o quienes están dispuestos a pagar por eso, ¿no? Entonces, en mi caso, si yo tengo talento, por ejemplo, para armar y dirigir empresas, mi talento es ese, armarlas y dirigirlas. Que tu talento está dirigido al servicio de los demás, ¿no? Sí. Ok. Y es ahí cuando tú descubres tu talento y lo pones al servicio de los demás, es cuando entonces el dinero es una consecuencia lógica, ¿no? Hay un libro muy bueno de un budista mexicano, fundador de una empresa multimillonaria, Michel Domit. El cuate, nada más para que te des una idea, de Valle de Bravo a México llegaba a trabajar en su helicóptero. Wow. O sea, sí trae con qué. Y ya después dejó las empresas, vendió, y ahorita solamente se dedica al budismo ahí en Valle de Bravo. Ya tiene su propio hotel y ahí da cursos y retiros. Y tiene un libro muy padre que es Ser, Hacer, Tener, se llama el libro, ¿no? Que es como, en metafísica, pues es el orden de las prioridades. Primero ser y luego el hacer para lograr el tener. Sí. Pero el tener ya como una consecuencia. ¿Dónde me cambió a mí el paradigma y dónde veo que muchas veces cambian los empresarios? Que el enfoque es el tener. No importa lo que haya que hacer, y en lo que haya que hacer, en quién me convierto el ser. Sí, al revés. Exacto, completamente. Por eso, aunque logres ventas de 300, 500 millones, lo que logres, llega el vacío. Te estás acostado contigo mismo en la noche, ya se durmió tu pareja, tu esposa, y dices, ay, cabrón. O sea, ahí sí no te puedes esconder de esa incomodidad, ¿no? Ahora, ya cuando le das la vuelta y dices, ok, mi alma planeó venir aquí. Ya estoy en este plano, ya tengo un tiempo definido. ¿Qué quiero hacer con ese tiempo? Bueno, pues qué dones y qué talentos traigo para ponerlos al servicio de los demás. En metafísica y en cábala es correcciones de energía nada más. Quizá mi energía se está, desde el punto de vista de cábala, se está yendo a la ambición, ¿no? Porque es como lo que jala el tener. Bueno, si hago esa corrección, mejor la hago al servicio. Entonces me empiezo a enfocar en cómo puedo servir. Cómo puedo servir a mucha gente, cómo puedo ayudar, cómo puedo... Y entonces en ese servicio, pues me empiezan a llegar un chorro de clientes que necesitan mi energía de servicio para que lo puedan aprender, para que lo puedan aplicar, para que puedan hacer esas correcciones. Fíjate, te voy a platicar algo, Saulo. Este podcast que estamos haciendo el día de hoy es, yo creo, el segundo o tercer intento de podcast que yo quiero arrancar, ¿no? Primero por ahí me encaminé con un audio podcast cuando no existía el video podcast, ¿no? Y bueno, el audio podcast se llamaba Un Putazo de Realidad, ¿no? Ok. Estaba en Spotify y yo hacía reflexiones y simplemente subía audios con mi voz, ¿no? Y la gente decía, qué padre, se acabó, ¿no? Después hay un tema que a mí me gusta mucho, que es el de experiencias cercanas a la muerte. Por alguna razón me llama mucho. Te conecta. Me conecta durísimo. Dije, voy a arrancar un podcast que hable sobre esto, ¿no? Y el podcast tenía el nombre de El Buscador. Ahorita que dijiste, soy un buscador, dije, mira, no hay coincidencias. Se llamaba El Buscador. Conseguí 2, 3 entrevistas interesantes y me pasó algo curioso donde dije, está padre, pero no soy yo. O sea, no me siento en mi hábitat, no me siento identificado, ¿no? Después viene un tercer proyecto sobre un podcast de educación. Vamos a hablar de educación y pedagogía, tal. Todas las puertas, hermano, se me cerraron, el tiempo, o sea, la vida me dio un giro tremendo, como que me dijo, a ti no te toca estar ahí, cabrón, ¿no? Me guardo todo este 2025, prácticamente me lo he vivido guardado. O sea, me refiero a, en cuestión de proyectos, no he querido hacer cosas por hacer. He estado en una búsqueda de mi propia identidad, ¿no?
Y había un tema al que yo siempre le sacaba la vuelta, porque honestamente no lo termino de entender, y es el tema de los negocios, ¿no? A todo mundo nos gusta el dinero, a todo mundo nos gusta ganar dinero, nos gusta gozar de los beneficios del dinero. Yo siempre he tenido la idea de que yo no soy hábil para generar dinero. Hace rato hablabas de fortalezas y yo dije, yo tengo una fortaleza. Dios me dio la facultad de saberme comunicar. Me considero un buen comunicador. Eso me queda claro. Ego aparte, ¿no? O sea, me considero es un buen don, comunicador. claro. Es un don. Y seguramente, bueno, tú estuviste mucho con Noemi, en tu numerología debe de estar Sí, la comunicación. por todos lados. Ahí está. O sea, por todos lados sale, ¿no? La comunicación. Cuando yo utilizo la comunicación como herramienta, se genera mucho bienestar en la gente. O sea, muchísimo. Entonces llega un momento en el que yo me hago la pregunta y digo, a ver, ya sé cuál es mi fortaleza, cuál es mi don y ya sé lo que genera. Soy un buen comunicador que sabe ayudar a la gente y la gente conecta padrísimo. Perfecto. Y fue como el Chapulín Colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién podrá ayudarme? Dije, ok, ya sé cuál es mi don, cuál es mi talento, ya sé cómo puedo ayudar a la gente. Quiero aprender a hacer negocios. Me pongo a platicar con mi hijo, nos ponemos a pelotear ideas sobre el podcast. Y dije, es un tema que yo tengo que enfrentar tarde o temprano, el tema de los negocios. Claro. En mi creencia de no entender mucho el tema de los negocios, generé cierto rechazo, un bloqueo hacia. Y ahora dije, no, ahora yo quiero invitar a gente que yo admiro en el tema personal y profesional, hablando de negocios. Muchas gracias. Porque quiero que me enseñen, porque yo quiero entender. Compartimos. ¿No? Quiero entender este tema. Y yo sé que aunque muchas personas van a ver esta entrevista y la idea es que también, así como a mí, les caigan muchos veintes, yo quiero ser muy claro en el tema de la información, de decir, a ver, hermano, ¿cómo diablos le hiciste para lograr lo que hoy has logrado? Porque me dices, por un lado, el tema de la metafísica, puedo yo entenderlo, pero a lo mejor hay gente que dice, ¿metafísica qué es eso? O la metafísica es del diablo, como luego pensamos cuando no sabemos, ¿no? Hace rato mencionaste la cábala. Es decir, desde aspectos muy básicos, ¿qué fue lo que tú tuviste que hacer para ser la persona que eres hoy a nivel negocios, a nivel abundancia en dinero probablemente, pero también a nivel espiritual y a nivel de conciencia? Uy, ahí sí fue un proceso grande en mi experiencia, porque a los 32 años ya casado yo y con un hijo, decido cerrar todo, que eso implicaba hacer corte como de 200 personas, 7 proyectos, y obviamente muy, muy pegado a mis papás, el pleito con la familia. Entonces, cuando yo salgo de la ciudad, salgo peleado. Bueno, yo no, ellos conmigo. A grado tal que mi papá no me habló el último año, cuando yo ya avisé un año antes de que me iba, quién se quedaba con empresas, vendíamos, fusionábamos, cerrábamos, ¿qué hacíamos? En ese año que yo aviso, me deja de hablar, se enoja, me saca de él. Bueno, después me enteré que me desheredó, pues, ¿no? Cosas que realmente, pues, a mí no me preocupaban tanto porque yo lo que quería era la cercanía con el jefe, ¿verdad? Con papá. Y pues también es muy joven, pues a los 32 no te apuras, o sea, traes todavía tus proyectos, tu enfoque, ¿no? Entonces, a mí ¿qué me costó? Cerrar todo y empezar de ceros. La pregunta es, ¿qué es lo que te llevó a cerrar todo? La energía interna de decir, esto no quiero. Yo dirigía, me tocaba dirigir un periódico. Las revistas que tenía que ver con empresarios y políticos. La mezcalera, o sea, varias empresas así. Yo decía, no, esto no aporta valor. Si le quiero dar un giro a mi vida, y afortunadamente con las meditaciones, lo que te decía, yo podía entender muy bien el tema de las energías. Si le puedo dar un giro a mi vida para alinearme toda mi vida a un solo flujo de energía, pues tengo que dejar esto.
Entonces, soltarlo sí fue muy fuerte. ¿Qué dijo tu ego? Hubo Porque te ha de muchos haber años. dicho, estás loco, ¿cómo vas a dejar tantas empresas? ¿Cómo te vas a ir a una ciudad nueva? Ha de haber sido una decisión muy difícil. Y la verdad es que siempre he sido demasiado optimista como buen Ok. emprendedor, Ok. ¿no? Sí fue muy difícil, sí, porque prácticamente hice mudanza de todo. Ujú. Tomar la decisión incluso en ese momento de, pues, de sacar a mi hijo de su entorno de la familia, Ujú. abuelitos, tíos, porque pues aquí te vienes solo. Sí, Yo claro. llegué solo. Y una mano adelante y otra atrás. Literal. Pero afortunadamente en ese momento yo creo que mi ego se sentía muy respaldado por el capital. No venía en ceros, porque ya había hecho muchos esfuerzos Sí. de negocio. Tampoco con mucho, pero me sentía Estaba respaldado. sí. Ujú. Después en la ciudad en donde yo vivía, todavía dejé 2 empresas ahí funcionando que distribuíamos pintura y cosas así para la construcción. Pero después, por temas precisamente políticos, años después de que yo me vine, se cierra todo. Entonces ahí sí ya también me quedé sin esas ese empresas. ingreso. Pero lo importante creo es que la coherencia de alinear mi energía a lo que yo veía. O sea, a diferencia de lo que me platicas un poquito, es que yo estaba viviendo como que, por decirlo así, no es así, pero es para que la gente nos pueda explicar, entenderlo. En un nivel de energía aquí, pero yo aspiraba a este, Sí. ¿no? Y me refiero incluso al tipo de amigos, la paz mental, la tranquilidad, ¿no? Uno después va conquistando cosas y se vuelve esclavo de sus conquistas. Sí, tal cual. ¿Verdad? Entonces, Sí. pues de pronto ya tenía que estar en reuniones a fuerza, porque pues ya tenía que, o sea, ¿no? Entonces te vas sintiendo cada vez más esclavo, ¿no? De eso. Y estaba joven, entonces dije, no, hombre, a la fregada. Ok. Y sí vi algo muy interesante desde mi perspectiva, que era el tema digital, ¿no? Yo sabía que podía estar en cualquier parte porque el tema digital ya resolvía, ¿no? Entonces decía, bueno, puedo hacer negocios en otros lados, pero aquí en Guadalajara viviendo. Desde aquí, ¿no? Sí, sí. Obviamente con este positivismo Sí. exagerado a veces, ¿verdad? Del emprendedor, que sí te despegas, ¿eh? ¿A qué obstáculos te enfrentaste cuando llegas aquí a Guadalajara y dices, voy a empezar de cero con tal capital? Porque quiero pensar que no fue de la noche a la mañana, que no todo Sí, fue fue miel sobre planeado, sí, hojuelas. O sea, ¿qué obstáculos te encontraste en este ahora nuevo reinventarte? Yo creo que el primero, que es el tema como de la paciencia, ¿no? Luego uno se vuelve muy impaciente con el exterior y con el interior. Sí. Entonces, el aprender a ser paciente conmigo mismo, el no querer que todo funcione ya, porque venía de ese ritmo, de esa aceleración de juntas a las 7 de la mañana y luego a las 9 y luego a otro lado y terminas a las 11 de la noche Sí. y al día siguiente viajar a otra ciudad y revisar otras cosas y luego te regresas. Entonces, de pronto fue parar y decir, wow, esto es estar tranquilo, ¿no? Digo, a los 30 y tantos, con esa dinámica, es como si de pronto alguien que nos esté viendo, pues trae un trabajo muy demandante y se decide salirse y luego, ay, caray, ahora me doy cuenta que no sé estar en mi casa, ¿no? Sí, O sea, sí. y Que uno cree que muy sí seguido podría, pasa. pero la realidad es que Pues después de 3 semanas te das cuenta que, que no. Hay lugares Sí. que no me había dado cuenta que, Sí. que aquí queda bien una plantita, que aquí, ¿no? Sí. ¿Qué más me costó en lo fuerte? Bueno, tuve mi divorcio en esa etapa, circunstancias también, que la vibración cambia, los enfoques son diferentes Sí. y pues uno empieza a ser coherente con lo que uno busca. La metafísica a mí me ayudó muchísimo porque durante todo ese tiempo la escuela de metafísica daba el curso en 8 años. Entonces yo me tenía que conectar cada 15 días porque ya no estaba donde estaba la escuela y me tenía que conectar en línea. Era de los pocos que lo dejaron que se conectara en línea y durante todo ese trayecto pues tuve el acompañamiento de los instructores y de las lecciones de la escuela. Ya. Ya no dura 8 años, ya la hicimos muchísimo más rápida. Bien. Pero también eso me ayudó mucho, que sí estuve sostenido en los tiempos más complicados por la metafísica. Incluso cuando después de estar aquí 4 años, llegué a la quiebra completa, a quedarme sin nada, 0 pesos. Ya aquí en Guadalajara. Ya aquí en Guadalajara. El apoyo que vivía era de los de metafísica, el que sentía, de la comunidad de la escuela de metafísica. Y por más que yo quería deprimirme, que sí me pasó y sí estuve un tiempo viviendo el proceso, también tenía grupos, ¿no? Entonces también eso me ayudaba mucho. Ya no tengo que estar bien para sacar al grupo, ¿no? La clase del día. Es que ahí te va.
creo que realmente lo fácil en esos momentos es tirar la toalla y decir, no salió. O sea, ya no salió, tiro la toalla, me regreso, me deprimo, no sirvo para esto. Tú dices, a mí la metafísica me sostuvo. Si esto lo traslado a mi experiencia, a veces yo digo, híjole, a veces yo ni siquiera sé qué me sostiene en ese tipo de crisis. En ese momento. Pero hay algo que te sostiene, ¿no? Claro. Ok. Pasan 4 años tuyos en Guadalajara y dices, vuelvo a quebrar y me quedo sin dinero, sin nada. Sí. ¿Qué haces en ese momento? Mi nombre es Sinue Félix, el león de la conciencia, psicoterapeuta holístico, escritor y promulgador del bienestar. Si llegaste hasta aquí, aprovecho para invitarte a seguirme en Instagram como Sinue Félix, el león de la conciencia, y en YouTube como Transfórmate Interiormente. Es totalmente gratis. Súmate a la tribu y crezcamos juntos. Pues igual reinventarme, buscar otras áreas de negocio, buscar otras opciones. Como bien dices, esta tentación de rendirme, Sí. a mí era un poquito diferente porque yo tenía el imán de la familia allá. Entonces, más que rendirme era, ya vente, no estés batallando. Claro. Regrésate, aquí Lo hay fácil, trabajo, ¿no? acá hay más empresas, aquí vente. Y yo no, ya no hay forma. Ahora, cuando digo la metafísica, me sostuvo que es, en metafísica hacemos un ejercicio muy profundo que dura un tiempo en la escuela, en donde a través del árbol de la vida vamos logrando conciencia, ¿no? Esta imagen en donde están las raíces, el tronco. Sí, el ramo, Entonces, el follaje. yo ya había pasado ese proceso de lograr conciencia y de decir, es que eso que la gente vio o que mi familia vio, eso ya no soy. Ya ahora soy este árbol nuevo. Entonces, ahora tengo claras en el árbol de la vida mis raíces. En metafísica es saber tus dones, tus talentos, tus fortalezas, pero también tus sombras, tus miedos, todas las heridas de infancia, ¿no? Karmas. Claro. Esas son las raíces. Y luego el tronco, que es lo que sostiene, es los valores. Y yo en ese momento sí hice un pacto firme conmigo mismo, que es un pacto igual de la escuela de metafísica, el pacto dice, la única obligación del ser humano es ser feliz. Si me regreso no voy a ser feliz. Y no es que me regrese a ciudad, a una vida pasada, por decirlo así. Claro, sí. Entonces, sí se pone muy complicado, ¿no? En internet yo lo he descubierto mucho como el camino del guerrero, ¿no? En la terapia son los arquetipos del guerrero, o la noche oscura del alma. Pero si aguantas convencido de que estás en lo correcto, tarde o temprano cualquier tormenta pasa y vuelve a salir el sol, ¿no? Ahora, ¿en dónde se junta con los negocios? En entender el desde dónde. Ahora, ¿desde dónde hago una empresa? Si me invitan a algún proyecto y es nada más por dinero, o sea... Dices, no. Pues es que si es por dinero, pues mejor los inviertes, ¿no? O sea, agarras tu lanita y lo pones en algo serio, que no te quite tiempo. ¿No? Pero si aporta algo bonito, si trae algo valioso, dices, a ver, me interesa. Entonces, habría que ver en gran medida muchas veces cómo funciona. Ahora, lo que sí podría decirte también a manera de tip en la metafísica es que ayuda mucho a derrumbar las creencias limitantes, ¿no? Que luego, si es muy real, pues hay gente que las tenemos diferentes, ¿no? Sí, por ejemplo, claro. una para mí aquí era Guadalajara es difícil, ¿no? Sí, que es muy común, ¿no? Pensar eso. Aquí en yo me la Guadalajara. compré rapidísimo. Sí, claro. Yo con la gente que hablaba y mucha de empresas y de negocios y del IPADE, no, es que Guadalajara es lo más difícil. Aquí hacen las pruebas para ver si los... Y yo, Es verdad. pues sí, Guadalajara es difícil. Y pues sí, toma que 7 empresas quebradas en Guadalajara en 9 años. O sea, pero esa es la vida del emprendedor, así funcionamos. Tenemos que estar... ¿no? Sí, hay que volver a empezar nuevamente de ceros, hay que reinventarse, hay que renovar. ¿Cómo le hiciste para ir trabajando esas creencias limitantes que tenías, no sé si con respecto a tu persona o a la vida o a los negocios? Porque luego yo he descubierto, por ejemplo, en mi persona o pacientes con los que yo trabajo, que tenemos pensamientos limitantes con la pareja, con el dinero, en todas las áreas, con Dios, con la vida, con etcétera.
Y es un tema de ir cavando, reflexionando cada área de tu vida para detectar esos pensamientos limitantes, ¿no? Esas creencias limitantes. En tu caso, ¿cuáles fueron las creencias limitantes que consideras más profundas o difíciles que te tocó erradicar para poder resurgir nuevamente? Pero las creencias, ¿en qué área? ¿O así en general? En general. Bueno, primero, en la universidad, en la metafísica, lo que hacemos es que trabajamos 3 diferentes, hay muchísimas, me imagino tú conoces más, pero trabajamos 3 diferentes técnicas que se les enseña a las personas para poder trabajar las creencias limitantes, ¿no? Desde la autohipnosis, los decretos o la programación neurolingüística, que es muy... Buenísima. Sí, muy importante, y la respiración. Y luego, obviamente, estamos muy a favor del acompañamiento profesional, ¿no? Entonces, eso sí fue algo que hice. Cuando yo llegué aquí a Guadalajara, uno de mis primeros proyectos fue un centro holístico. Ya. Lo puse muy grande, muy bonito, le metí una inversión enorme y me hice de amistades que iban ahí a dar terapias, talleres, consultas, porque el centro holístico tenía 5 zonas diferentes. O sea, teníamos cafetería, zonas de spa, gimnasio, salones de clases. Entonces, había que, o sea, estaba grandecito. Entonces, invitaba a muchos terapeutas a dar cursos, talleres. Teníamos los salones de clases para dar. Entonces, ahí me hice de esas buenas amistades y a la hora de la crisis, pues te apalancas de ellos. Ahora, ¿qué creencias, en mi caso, con respecto, por ejemplo, al dinero? Una que todavía tengo ahí es que, como no es tu tierra, ¿no? Hay que ganar derecho de piso, ¿no? O sea, cuando llegas a un lugar ya con cierta edad y te das cuenta que nadie te conoce, que dónde pides ayuda, a quién le vendes, ¿no? Eres emprendedor, haces tu lista de 40 familiares, amigos, gente de confianza, vas y le ofreces a ellos. Y pues ya por lo menos los primeros días, pues ahí sentiste el apoyo, ¿verdad? Y luego, lo normal es que ya después no, pero ya yo llegué sin eso. Entonces, el derecho de piso creo que fue una de las más limitantes. Dije, no, estoy pagando derecho de piso, o sea, porque, bueno, tengo 9 años y 8, 7 fueron de pagar derecho de piso. Apenas creo que... Que ya te lo ganaste. Y que ya me aclimaté, ¿no? Claro, o sea, porque aparte es una ciudad enorme, es 10 veces más grande de la que yo vengo. Entonces, aquí todo cambia de una zona a otra, ¿eh? Todo. Precios, pero no nada más precios, usos y costumbres, preferencias. Uno dijera, ¿es el mismo cliente? No tiene nada que ver. Entonces, entender que es una ciudad que sí tiene su chiste. Te voy a hacer una pregunta con respecto a esta fama que se le ha generado a Guadalajara de ser un mercado difícil. ¿Tú crees eso? Híjole, no, la verdad no. O sea, sí, incluso este argumento de aquí hacen las pruebas y todo, yo tuve empresa en Monterrey y me decían lo mismo. En Ciudad de México también, ¿no? En ciertas zonas testean productos y todo. Yo creo que la ciudad de Guadalajara lo que sí tiene son como matices energéticamente para mí muy claras, ¿no? O sea, está toda esta energía que tiene que ver con el arquetipo del mafioso, violento, ¿no? Y que es una industria enorme. Eso sí creo que mueve demasiado dinero aquí en la ciudad. Fíjate que, a ver si estás de acuerdo con esto, yo me he dado cuenta que cada ciudad tiene una vibración diferente. Sí, claro. Sí, por supuesto. ¿Cierto? Totalmente. Y también me ha tocado mucho escuchar esta creencia o este arquetipo de, no, es que Guadalajara es una ciudad súper difícil. Si la quieres armar en cualquier otro lugar, primero tienes que empezar por armarla en Guadalajara, porque bla, bla, bla. Esto ya lo había escuchado yo mucho tiempo, por ejemplo, en el tema del teatro, que me tocó estar mucho tiempo, decían, no, es que el público de Guadalajara en el tema del arte es dificilísimo y tal. Nunca me di el tiempo de comprarlo, pero sí me doy cuenta que esta creencia es muy común. Y me imagino que para una persona que viene de fuera, vaya, yo soy tapatío, pero tú que vienes de fuera, me imagino que ha de haber sido un tanto confrontativo decir, ¿y si sí es cierto que es una ciudad difícil? Y como ya traía un poquito de conocimiento de cómo funciona la mente, las creencias y todo esto, yo sí mejor dije no. A ver, aquí, ¿no? Bueno, en metafísica están mucho los decretos, ¿no? Sí. Y yo soy abundancia y a mí todo me va muy bien y todo llega.
porque si nos vamos a la espiritualidad Sí. y la mente la dejamos que se nos desborde con esas creencias, pues ya no va a ser conveniente. Entonces hay que hacer ahí los ajustes, que uno mismo va haciendo ajustes de energía, de decir, no, esto no me conviene creerlo, ¿no? Pero la energía no miente. En el exterior No. sí se ve que hay giros que tienen una tendencia a repuntar muy rápido Ujú. por el mercado, por la oferta-demanda, Sí. y otros que definitivamente el segmento se reduce, Ujú. que tiene que ser más específico, ¿no? Sí. Y creo que a Guadalajara lo que le perjudica mucho es el costo excesivo de inmobiliario, ¿no? Eso sí es una realidad. Sí, el tema de la vivienda. Y no nada más de la vivienda, en Ujú. el negocio la renta Ujú. está canijo. Sí, está muy Está, fuerte. sí, está fuerte, pero Sí. tiene que ver con lo mismo, ¿no? Que está esta energía de este arquetipo Sí. del John Wayne mexicano, por Ujú. decirlo así, ahorita que está todo el tema muy complicado. Y pues como sí traen recursos y hacen movimientos y mueven Sí. grandes cantidades, pues también luego eso sí impacta, ¿no? Hace rato hablaste sobre la ley de atracción. Ujú. La ley de atracción hace varios años que pasó por un boom, Sí, que claro. fue la locura, ¿no? Y todo el mundo hacía el pizarrón donde, Ujú, el ¿no? vision board. El vision board. Y fue un boom tremendo, ¿no? El libro de tal. Tiempo después se fue desprestigiando el Ujú. tema de la ley de atracción. Yo creo que al día de hoy, con la ley de atracción es como cada quien habla como le fue en la feria, ¿no? Claro, Hay gente que dice, no, eso no, a mí no me funcionó, y totalmente. tal. Hay Sí. gente que dice, cambió mi vida, ¿no? Ok. Y hace rato tú dijiste, para mí fue muy importante el tema Sí. de la ley de atracción. ¿Cómo utilizas tú ese recurso actualmente en tu vida? Uy, yo creo que en todo. Lo que pasa es que nosotros no la estudiamos Ujú, como la presenta el libro. ujú. El libro está escrito por un grupo Sí. de metafísicos que me parece, no estoy tan seguro a qué escuela metafísica pertenecen, pero vienen por la línea de Madame Blavatsky, todos Ujú. ellos, ¿no? Ahora, ¿qué hay que decirle a la gente? La metafísica es la ciencia que estudia, o que es la filosofía Ujú. que estudia lo que está más allá de lo físico, ¿no? Claro. Meta más allá. Entonces, digamos que estudia el pensamiento. Ujú, Y la ley de atracción tiene que ver, pues, con cómo piensas, ¿no? ujú. Esto está en todo, está en todos los libros, no nada más de desarrollo humano, Sí. sino también en muchos libros que a mí me tocó leer de finanzas y de administración en el área de las empresas. Hay uno que, de hecho, es el libro más consumido entre empresarios y emprendedores de alto impacto. Ujú. Y no es un libro ni de ventas ni de finanzas, es un libro de metafísica. Wow. Se llama Piense y hágase rico, Ya. de Napoleón Hill. Mm, Y tú ves las entrevistas de todos los millonarios, Sí. ¿no? Y todos lo han leído. ujú. Son pocos los libros que se repiten. Sí. Y en Harvard tienen una clase, o sea, está Ujú. dentro de las escuelas de negocio. Y todo el libro es de metafísica, lo más que la gente no se da cuenta. Ujú. Pero habla del pensamiento correcto. Yo lo que aprendí fueron los 11 pasos de la magia, que es otro método muy similar. Pero lo que te iba a platicar con los escritores del libro del secreto es que a nivel escuelas de metafísica después se dieron cuenta que no plasmaron bien la esencia Ujú. de la ley de atracción, porque lo que nunca dijeron es que sí, todo tiene energía, hay vibración, nuestra mente emana vibraciones, y el principio de pensar es crear, ¿no? Ujú. Si tú piensas que puedes, pero si piensas que no. Ujú. Pero no se fue a lo profundo porque le enseñaron a la gente a manifestar cosas materiales. Entonces, alguien que en su esencia estaba inconforme, y vamos a suponer que manejaba un Tsuru, Ujú. de pronto leyó el libro y dijo, ahora quiero manejar un Mustang, ¿no? Ujú. En energía y en metafísica profunda, a lo que vamos es qué representa para ti energéticamente el vehículo. Ujú. O sea, un coche tiene un significado emocional, Sí. ¿no? Puede ser libertad, puede ser estatus, reconocimiento, puede ser tranquilidad, o incluso quien escoge coches que no son estéticos, pero cabe mucha gente, ¿no? No, pues es convivencia con la familia, es unión, ¿no? Cada quien va a tener, de acuerdo a su mente, un significado diferente de las cosas. Entonces la gente que lo leyó no fue a lo profundo, porque lo profundo es, en realidad no quiero la cosa, lo que quiero es vivir las emociones que esa cosa material
representa en Ya. mi idea. Ok. Entonces empezó a funcionar para gente que quería carro, pero luego el vacío seguía siendo el mismo. Ujú, Y la casa, y ujú, a mí me funcionó en esa etapa. Yo decía, no, mis empresas, y tengo que facturar ujú. tantos millones al año. Y pum, lo fui logrando y el vacío seguía siendo el mismo. Ya. O sea, no va a lo profundo. Y los 11 pasos de la magia es un sistema que nace, la ley de atracción, digamos que es un término comercial, ¿no? Pero pues más o menos el libro nace de una metodología muy similar así. Ujú. Y es estar alineando como las 10 sefirot de Cábala, como ¿no? Todas las partes Sí. de la energía. Es estar alineando a través de 11 pasos la energía para que la realidad responda. No es otra cosa más que la Ya. realidad responde. Ahora, no es que yo diga, quiero una hamburguesa y la hamburguesa va a aparecer aquí. No, eso está muy mal entendido. Híjole, es que sí ha llegado, el tema de la ley de atracción sí ha llegado a un mal entendimiento que ha topado en eso, Sí, ¿no? claro. A ver si es cierto, quiero una hamburguesa aquí y si no No, no llega, tiene nada que ver. no, o sea, hay estudios mucho más profundos que tiene que ver con esto. Al final la pregunta es, ¿funciona? Tú eres un testimonio vivo claro. de que esto Funciona, funciona sí. porque funciona. Hace rato hablaste de una escuela metafísica, que es un proyecto que tú traes. Sí, que ya arrancamos. Lo ¿De vamos a qué va inaugurar ese pronto. proyecto? Es precisamente ofrecerle a la gente la posibilidad de a través de en línea y de un tiempo reducido y de todas las facilidades de tiempo y esfuerzo, poder conocer todo el programa y las técnicas y herramientas que la metafísica ofrece, Ujú. que son muchas, entre ellas, o sea, sí, técnicas de meditación, la ley de atracción, por Ujú. supuesto, Ujú. pero va mucho más profundo porque nos va alineando al plan de nuestra alma. Ujú. Entonces, sí hay que hacer la ley de metafísica, la ley de atracción, creo que sí mucha gente malinterpretó eso, o no sé, yo no recuerdo si en el libro está escrito que no hay que Ujú. hacer nada, Ujú. pero todos los sistemas pues tienen acción, o sea, tienes que claro. moverte, ¿no? Por supuesto. Y volvemos a lo mismo del árbol para que quede más claro la gente que lo está escuchando desde el punto de vista de la filosofía de metafísica. ¿Por qué se usa el árbol de la vida? Porque la metafísica lo que te dice es, bueno, tú vienes a ser feliz, ¿no? La única obligación del ser humano es ser feliz. Y para ser feliz, pues hay que disfrutar, ¿no? Ujú. Pero disfrutar, viene la raíz etimológica de disfrutar es disfructus. Ujú. Y disfructus es dar frutos. Mm. Entonces, cuando yo me veo como un árbol, voy a disfrutar dando frutos de lo que yo soy. Si tú eres bueno comunicando, Sí. seguramente puedes hacer podcast de 3 horas porque Ujú. entras en tu flujo de energía. Sí. Ahora, hay que hacer que esos podcasts sean negocios. Es otra cosa, pero la ley de atracción en ese sentido te ayuda mucho a disfrutar, a alinear la energía para que eso que tú haces tenga resultados. Pero no quiere decir que ese don que tú tienes no lo vas a poner al servicio de los demás. Ujú. Y luego, no, pues quiero una casa, ¿no? De 14 millones con 5 cuartos, alberca, lo que tú decidas. Y ya. No, a ver, espérate. Todo en el universo, todo viene a servir, ¿no? A cumplir Sí. un propósito. Sí, Todo. lo mismo dice la cábala, ¿no? Totalmente, o sea, tienes nadie. que servir. Y las Si no, religiones y todos, Ujú. o sea, Ujú. nadie, yo no sé en qué momento la gente dijo, va a funcionar, sí, déjalo hago y que se aparezca. No, espérate. Sí. Entiendo que hay muchas confusiones y me ha tocado incluso platicarlo con gente, sobre todo ahora que está de moda Jacobo Greenberg. ¿no? Jacobo Greenberg. Ajá. Tiene un libro muy, muy bonito, pues, de los chamanes mexicanos. Ujú. Y él como científico se hizo preguntas profundas. Dices, ay, sí, ¿cómo una persona podía...? A ver, una cosa es la ley de atracción y otra cosa son dones y talentos. O sea, Ujú. es decir, si alguien tiene un don de que aparezcan cosas, pues es un don. Sí, de ¿verdad? O sea, materializar. sí, ¿no? pero eso es un don, no tiene Claro. que ver con la ley de atracción. Sí. Eso es algo mucho más. La ley de atracción son ciertos principios que son físicos, muchos, que hay nada más alinear. A eso iba. Lleva rato usando la palabra alinear. Sí. ¿A qué te refieres con alinear? Y yo me hago otra pregunta. Hablando con respecto a lo que yo te comenté hace rato, de, ok, creo que mi talento es el de comunicar, bla, 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 bla. ¿A qué te refieres con alinear y cómo crees desde tu experiencia que le podría hacer yo para alinearme
con Claro. el propósito, porque también hablaste del plan del alma Sí, por y la supuesto. cábala habla sobre el plan del alma. No sé qué me pudieras profundizar Claro. ahí. Mira, alinear es un concepto que se usa mucho en metafísica y en Kabbalah, porque implica darnos cuenta, Sí. primero, de dos cosas: que el desequilibrio que sucede es un maestro. Ujú. Entonces, si yo estoy viviendo desequilibrio, es porque necesito volver a buscar equilibrio para alinear, ¿no?, todo lo Ujú. que está dentro de mí y entonces poder estar otra vez en el lugar en donde yo quiero estar. Cábala y metafísica usan mucho este concepto de alinear, que es hacer ajustes de mi energía para que entonces las cosas se den. Por ejemplo, en el caso del podcast, ¿Cómo puedo saber o cómo alguien puede saber que no está alineado para empezar? yo creo que lo más fácil es el resultado exterior. Mm. Y después, ¿cómo saberlo? Si practicamos una de las herramientas más padres que la escuela aporta, que es la zona de poder. Mm. O sea, estar en atención plena y escucharme. Mm. Si yo me escucho, voy a estar dándome cuenta de lo que estoy hablando Mm. y lo que estoy hablando está impregnando en mi realidad. Ya. Entonces, si yo abro un negocio y digo, no, pues es que nunca, aquí no hay clientes, aquí no llega nadie, pues mijo. Ya lo decretaste, ¿no? Y no nada más lo decretaste, o Sí. sea, te la estás comprando, ¿no? Claro. El primer principio que se alinea es el principio del mentalismo, ¿no? Mm. Pensar es crear. Entonces, si tú piensas de manera correcta, o sea, correcta es conveniente para Sí. ti, pues entonces estás alineando el primer principio. Entonces vamos a suponer, en el caso del podcast, y tú dices, bueno, ¿cuáles son algunas creencias limitantes que tengo que derrumbar con el podcast? Ah, bueno, no lo sé. Crear un podcast es un ejemplo, ¿eh? Sí. Crear un podcast es muy caro. Ujú. Habría que ver la creencia profunda para que se pueda eliminar y desbloquear, ¿no? Ujú. Y a partir de ahí ya estás haciendo los ajustes de la energía, porque ya estás alineando tu esencia, tu campo, hacia un objetivo. Es como en la luz. Si ahí son 100 watts en esta lámpara, pues sí, los 100 watts alumbran todo el salón. Sí. Pero si yo concentro 100 watts en un láser, ese láser estoy alineando todo hacia Ujú. un solo objetivo. Todo el potencial. Y el potencial se enfoca, Ujú. ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con la vida muchas veces. La vida tiene, por lo menos desde el punto de vista de nuestra universidad, tiene 11 esferas, ¿no? Ujú. Las 11 esferas del ser. Pues la esfera social, la esfera familiar, la esfera de la pareja, que si soy papá, que si soy Ya. empresario, la de las finanzas, Mm. ¿no? Todas esas esferas pueden ser fugas de energía. Ujú. Por eso Cábala habla mucho de las fugas y de las alineaciones, Sí. porque en el árbol de la vida de Cábala, pues de pronto se me puede estar yendo mucha energía a diferentes Sí. esferas, ¿no? Sí. Son métodos muy eficientes para empezar. Ya. Si tú estudias a los cabalistas, que antes era oculto, a los cabalistas, pues te vas a encontrar que estaba Einstein, que estaba gente Sí, que logró Newton. Sí, claro. Pitágoras, ¿no? Ujú. Gente que logró cosas así. Sí. Da Vinci. Exacto. Sí. Entonces dices, bueno, pues si ellos con esta herramienta Sí. la reventaron, pues no está de más saber de qué va, ¿no? Sí. Como ahora yo le digo a la gente, está muy socializado. No, es que todo es energía, no, es que... Ok, muy bien, todo es energía, sí, ya, incluso la ciencia dice que sí. ¿Y por qué no aprendemos a manipular la energía? Si ya nos dimos cuenta que todo es energía, lo Claro. mínimo que deberíamos de estar haciendo es decir, oye, sí es cierto, pues si todo es energía, ¿cómo la uso? Sí. Porque si tú eres electricista, sabes que si el aparato en la energía eléctrica, el aparato es de 110, no lo vas a meter a uno de 220. Sí, claro. Pero si todo es energía, Ujú. todos andamos sin lámparas, cabrón, o sea. Sí, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, al final creo que de eso se trata, de alinear. De Exacto. alinear. Entonces, espiritualidad o conciencia, o espiritualidad, conciencia y negocios es una fórmula exitosa si está correctamente Uy, sí, sí. alineada. Claro, sí, por supuesto. ¿No? Y es una calidad de vida increíble. Y vamos pensando en el podcast. Por ejemplo, hay un sistema en negocios que se llama Canvas Business Model, ¿no? Que es un lienzo para diseñar la empresa. Y una de las primeras sugerencias que a mí me gusta hacer es enfoca primero en el segmento de mercados. O sea, sí, quiero hacer este producto. Ok, ¿a qué segmento de mercado va? Ujú. ¿No? Porque entonces ya estamos alineando la energía. Bien. Ah, mi podcast es para gente que le interese la espiritualidad. Muy bien, más definido. Bien. Ah, pues es para terapeutas, ¿no? O Ujú. hasta grado tal que puedas
que podamos tener como los customers avatars, ¿no? O sea, ¿quiénes serían los escuchas del podcast? Sí. Eso ya estamos alineando, porque incluso ahí ya los temas que se deciden, los entrevistados, las preguntas, pues tienen que ir alineadas al podcast. No. Ahora, tú tienes el don de la comunicación. Vamos a plantearlo en un ejemplo externo. No es lo mismo el dueño de la televisora que el presentador de las noticias, ¿no? Digo, poniéndolo en ejemplo local, no es lo mismo el dueño de TV Azteca, ¿no? Que el comentarista, ¿verdad? Entonces, ¿qué rol quieres jugar? Ese sí tiene que ver en dónde tu energía se expande más. O sea, si te gusta resolver los conflictos del área de administración, del área de operaciones, y estar en eso, pues sí, estás comunicando a través de una empresa. Pero si a ti te gusta hablar y es tu tono de voz y son tus expresiones, bueno, quizá no vas a ser el dueño, pero vas a ser el que está a cuadro, ¿verdad? Eso depende mucho también de lo que estés tú con la mente visualizando, sintiendo, de decir, no, es que creo que me gustaría más por aquí. No, y si investigo por acá. En este momento, creo que a los dos les puede ir exageradamente bien, ¿no? Y se ve, ¿no? Chavos que están creando canales o chicas que hacen sus podcasts y empiezan a recuperarse o a facturar fregón económicamente. Yo creo que ahí el secreto sí está en el segmento. ¿A qué segmento, no? Y ahí alineas. ¡Fum! Bien. Cuando yo pensé o cuando pensamos en el podcast, fue como un poco el propósito, y lo voy a parafrasear porque lo tengo escrito, pero ahorita no lo recuerdo claramente, es como llevar a las personas experiencias y herramientas para que estas personas logren superarse, logren emprender, logren darse una idea de que el camino del emprendurismo pues no es miel sobre hojuelas, sino que requiere de muchos factores, pero que al final sí se puede. Claro. ¿no? Y un poco, lo dije hace rato, yo también estoy agarrando este podcast como para decir, a ver, yo reconozco que traigo un tema, traigo un bloqueo con el tema de los negocios, y entonces lo quiero ver de frente y quiero aprender de esto, ¿no? Claro. Es ese como el objetivo. Hermano, vamos hacia el cierre de la entrevista. Te voy a hacer una pequeña dinámica que Excelente. a mí me encanta y me divierte mucho. Échala. La dinámica es la siguiente. Yo te voy a decir una palabra, tú me vas a decir la primer palabra que se te venga relacionada con lo que te dije. ¿Va? De esta manera vamos a cerrar. ¿Estamos listos? Perfecto. Saulo Herrera. Emprendedor. Dios. Todo. Dinero. Herramienta. Negocios. Desarrollo. Amor. Placer. Placer. Amor. Propósito. ¿Para qué? Oh, vida. Disfrutar. Muerte. Disfrutar. Wow. Reencarnación. Aprender o integrar. Mujer. Belleza. ¿Tu palabra favorita es? Goza la vida. Bueno, no es palabra. Goza la vida. Sí. Señores, esto fue Transfórmate Interiormente. Hermano, un placer haber compartido contigo. Gracias. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y seguramente nos estaremos viendo muy pronto en otro episodio. Yo soy Sinue Félix, mejor conocido como el León de la Conciencia. Hasta pronto.